Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todas y todos muy bienvenidos. Este es nuestro tercer día del primer seminario latinoamericano de interdependencia económica. Les recordamos que este evento es organizado en conjunto por 4 universidades: la de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia, de las Californias Internacional de México, Autónoma Juan Misael Saracho de Bolivia y de Los Lagos, Chile. Esta noche el seminario será liderado por Colombia. Quiero presentarles al profesor Fernando Sánchez Sánchez. Es administrador público e ingeniero ambiental y sanitario. Tiene varias especializaciones y posgrados y es doctor en ciencia técnica de la ingeniería y en política pública. Es profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia y será nuestro moderador esta noche. Dejo con usted, profesor, las cámaras y micrófonos. Muy buenas noches para todos ustedes. Muchas gracias por la introducción a esta jornada, en este importante evento académico. Para nosotros, como Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, es un honor poder compartir con ustedes nuestros avances, nuestras investigaciones, nuestro ethos en términos de la educación, de formar gente de bien con criterios éticos y morales, entendiendo que la UTCA es una universidad privada, autónoma, pluralista, democrática, que fundamenta su quehacer institucional en el reconocimiento de las normas que la regulan, cumple las funciones de la docencia, la investigación, la proyección social, formando profesionales integrales en las diferentes áreas del conocimiento, personas con altos valores ciudadanos que contribuyen al desarrollo justo y equitativo de todos los miembros de la sociedad colombiana, de América Latina y del mundo. Su compromiso es la búsqueda permanente de la excelencia académica a través de la transmisión, generación, transferencia y aplicación del conocimiento al servicio del desarrollo humano sostenible en lo local, regional, nacional e internacional. Es una institución fundada en el año de 1983 con 38 años de ejercicio académico, productivo, de aporte científico y que nos enorgullece poner a consideración de ustedes y, por supuesto, hacer parte de la misma. En ese sentido, queremos compartir con ustedes un breve video que pondrá en contexto a nuestros invitados y participantes sobre lo que es nuestra institución. Por favor, procedamos con el video. La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, desde su fundación en 1983, ha construido procesos consistentes y transparentes para consolidarse como una institución con excelencia académica, y así lo reiteramos hoy. El Ministerio de Educación Nacional nos ha otorgado la acreditación institucional de alta calidad mediante la resolución 017-390 del 27 de diciembre de 2019 por 4 años, de acuerdo con el concepto y las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación. Este logro es el resultado de un proceso voluntario al que se presentan las instituciones de educación superior. En este, la UDCA fue evaluada según una serie de factores. Estas son las razones que nos han traído este reconocimiento. 5.076 estudiantes en nuestros pregrados y posgrados. Nuestros 23 programas de pregrado, 15 especializaciones presenciales, 4 especializaciones a distancia y 7 maestrías. Un equipo de 456 docentes con altos estándares de formación. Una sólida cultura investigativa en cada facultad, promoviendo proyectos de impacto ambiental y social en comunidades de diversas regiones del país. El diseño, creación y modificación de los programas académicos se fundamenta en un proceso de autoevaluación permanente, lo que le permite a la universidad generar la participación de la comunidad académica y el mejoramiento continuo.
Criterios de permanencia equitativos para que cada estudiante pueda beneficiarse con el programa de permanencia y promoción estudiantil para avanzar en su programa académico y alcanzar sus objetivos. Más de 348 relaciones de cooperación para la visibilidad nacional e internacional con convenios dentro y fuera del país. Alianzas estratégicas y somos parte de redes y asociaciones esenciales para nuestro crecimiento institucional, como la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración, AUALCPI, de la cual somos sede, la Organización Universitaria Interamericana, OUI, la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente, ARIUSA, entre otras 7 destacadas. Una planta física que se adecúa a las necesidades de cada programa. 22 laboratorios, 2 unidades experimentales para la investigación y clases prácticas de ciencias agropecuarias. Laboratorios de simulación con equipos modernos. Espacios adecuados para el aprendizaje y la práctica de nuevos conocimientos. Únete a este logro. Este sello de excelencia académica se traduce en crecimiento y beneficio para todos. Conoce más sobre este proceso en nuestro sitio web www.udca.edu.co. Muy bien. En ese sentido y dentro de nuestro importante aporte en este evento, en lo que tiene que ver con el título que hemos trabajado de implicaciones del fortalecimiento del modelo del comercio justo en la proyección del comercio internacional en América Latina, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy, profesores que hacen parte de nuestro grupo de investigadores. Le damos la bienvenida al profesor Edgar Fernando Russi Obando, profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, con formación de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, en proceso de formación en Magíster en Comercio Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y aspirante al título de Magíster en Innovación con experiencia en operaciones de importación y exportación y cooperación internacional. Bienvenido, profesor Edgar Fernando Russi. También nos acompaña en esta mesa de trabajo académico el economista, especialista en pedagogía y docencia universitaria, Manuel Torres, magíster en política social, candidato a doctor en gerencia pública y política social e investigador asociado del Ministerio de Ciencias y Tecnología. Es además formulador y evaluador de programas sociales y políticas y en políticas públicas y participante de la Red Internacional en Problemas Territoriales Comunes, Soluciones Conjuntas en el Contexto Latinoamericano. Estos dos profesores hacen parte de nuestra facultad y hacen parte además del grupo de investigación en compensación con justicia social. Es importante que ustedes sepan que la temática que vamos a tocar el día de hoy tiene mucho que ver con los procesos de productividad, competitividad, desarrollo, producción y más cuando hablamos de la responsabilidad social que nos cabe como institución cuando hacemos aportes a lo que tiene que ver con la optimización de los recursos naturales en los procesos de producción y transformación, como es la conceptualización del comercio justo. Bienvenidos, profesor Edgar, profesor Manuel, tienen ustedes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, profesor Fernando Sánchez, al profesor Fernando Russi, que hoy nos acompaña también en esta disertación y en estas experiencias de lo que es la academia y esos procesos que se realizan en comunidad, en territorio, en el ámbito local.
El día de hoy vamos a mostrar un poco de lo que hacemos desde la UNSA, desde nuestra Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, que tiene unas improntas importantes en términos de responsabilidad social, en términos ambientales y obviamente en términos académicos. Nosotros, a partir de nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales, hemos venido traspasando fronteras, traspasando las aulas de clase en términos de lo que es el comercio justo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar desde el territorio con estudiantes en el ámbito local, trabajando en lo que significa la conceptualización y el desarrollo del comercio justo, de cómo se apropia y qué percepción se tiene en los territorios. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Universidad Europea de Canarias, quienes tienen un poco más abordado el tema, como quiera que España es uno de los países de mayor importación de productos de comercio justo y le está trabajando efectivamente a la exportación de esos productos. También hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Agencia de Reincorporación que está adscrita a la Presidencia de la República, lo que ha sido los acuerdos de paz, la reforma rural integral y cómo efectivamente los reincorporados están trabajando en unidades productivas que vienen dando cierto aporte a esas comunidades vulnerables, a ese eje problemático que se dio en el territorio nacional. Se han desarrollado productos de exportación que están buscando ese sello Fair Trade y esas posibilidades de mostrar el país con otras caras, con una cara amiga, una cara donde tiene una multiplicidad de oportunidades en todo su territorio y para América Latina. En este caso, vamos a desarrollar lo que significa las características del comercio justo, cómo está el contexto que actualmente nos define el día de hoy en términos comerciales, algunas cifras de lo que significa el comercio justo y cómo esa interrelación nos genera unas potencialidades. Entonces, las características para conceptualizar el comercio justo nos conllevan, digamos que analizar esa corriente que ubica el comercio justo dentro de un contexto más amplio que pone a disposición una economía que sirva a los seres humanos, ¿sí? Lo cual puede significar lo que es la inscripción del comercio justo dentro de la economía social y solidaria. Se habla de unas prácticas comerciales las cuales son equitativas, pero también aquellas que tienen un sentido que van más allá del ámbito y las relaciones comerciales entre los países denominados desarrollados y los países emergentes. Esto se sitúa efectivamente dentro de un ámbito de acción local, dentro de un ámbito regional, que más adelante va a profundizar el profesor Fernando Russi. Esto exige que se den cierto conjunto de prácticas, de buenas prácticas, que se basan en la transparencia, pero también en el acceso a esa información que va a contribuir ¿a qué? A fortalecer la solidaridad entre consumidores, pero también entre productores. Entonces, este se convierte en un modelo alternativo de comercialización, porque se aleja de esos esquemas tradicionales que tiene el capitalismo y genera unas alternativas donde tiene en cuenta toda la cadena de producción, comercialización hasta el consumidor final. La fase de comercialización se basa en una economía solidaria, en esas formas asociativas que pueden generar los productores que puedan contribuir con unas atribuciones que van a tener estos productos. Tiene en cuenta primero al ser humano, el capital humano, ¿no? El bienestar y la calidad de vida. Hay una modificación del rol de los intermediarios, ¿no? El intermediario no se queda con la mayor tajada, ¿no? El intermediario se le atribuye como un potenciador, se vuelve un aliado estratégico
que empodera efectivamente al productor. Hay un mercado nicho, ¿no? Que ya está construido, que ya está identificado, ¿no? Que está concentrado en unos canales de distribución que ya tienen todo un desarrollo directo que recae sobre el consumidor final, ¿no? También es muy importante lo que significa la prima de comercio justo. Esa prima de comercio justo, el modelo efectivamente crea un mecanismo que permite mejorar el nivel de ingresos del productor primario, ¿no? El cual consiste en ¿qué? En validar, en viabilizar un incremento de un 30% sobre el precio de venta final. Eso es un atenuante muy importante que incorpora el comercio justo y lo hace interesante en toda esa cadena productiva, ¿no? Tiene también unos precios mínimos. El productor tiene garantías de un precio mínimo a través de unas tablas por países, lo cual le va a dar una transparencia y va a generar unas dinámicas comerciales claras entre el productor y el comercializado. Hay un financiamiento de la producción. El modelo indica que el productor tiene la obligación de financiar hasta el 50% de la producción. Y esto ha tenido unos cambios. También hay unas entidades que dependen de lo que son las certificadoras que generan la impronta o el sello de comercio justo, que también están generando esa posibilidad de financiamiento de la producción, además del compromiso que tienen los intermediarios. El modelo de comercio justo tiene que cumplir unos estándares, ¿sí? Las certificadoras generan todo un enlistamiento donde hacen un checklist en estas diferentes esferas, en estas dimensiones: económica, social, ambiental, ¿no? Donde se dan las garantías tanto al productor como a todos los actores participantes, ¿no? En eso recae, digamos que la esfera económica, ¿no? Garantizar a quienes están en ese proceso de producción, a los jornaleros, a los subempleados, a los transportistas, ¿sí? Quienes deben recibir un trato acorde con las disposiciones que tiene en este momento la OIT. En la parte social, efectivamente hay una supervisión de la participación que tienen los menores en ese proceso de producción y lo que hace es incentivar para que los niños y niñas asistan a la escuela y no estén en procesos productivos agrícolas dentro del proceso de esos estándares del fair trade, ¿no? También un trato igualitario. En esto se acerca mucho y va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de los objetivos es la igualdad de género, en el cual busca que las mujeres tengan un trato igualitario, efectivamente, que esas brechas que existen salariales se disminuyan de manera equitativa, tenga su remuneración frente a la participación de los hombres. En el campo ambiental, como todos lo sabemos, está el buen uso de los recursos. Esta esfera propende por la implementación de materias primas que no generen afectaciones al medio ambiente. El buen uso de las fuentes hídricas y la garantización de de implementación de planes de choque frente a esas externalidades que se puedan presentar en ese proceso productivo. Garantiza que los productos que están llegando finalmente al consumidor final cuentan con esos estándares en estas tres dimensiones. Frente a lo que ha sido el recorrido del comercio justo, ¿no? Digamos que este movimiento del comercio justo comenzó en los años 40 en Estados Unidos, ¿no? Los Países Bajos también tuvieron una participación más adelante. Digamos que las principales instituciones u organizaciones estuvo la 10,000 Village, que trabajó comprando bordados en Puerto Rico. Otra institución, otra organización fue CERT, que vendía esas artesanías que realizaban las comunidades del sur, ¿no? Muchos de estos artesanos luchaban
contra los bajos precios del mercado internacional, frente a esos altos márgenes y lo que significa la dependencia frente a los intermediarios. Digamos que se crea una nueva forma de comercio solidario, donde encuentran esa posibilidad de garantizar unos ingresos adecuados a su producción, evitando esos intermediarios innecesarios y también facilitando el acceso a los mercados internacionales, ¿no? Por primera vez se genera la primera tienda de comercio justo por allá en el año 1958, a mediados del siglo XX. Simultáneamente en Europa, específicamente en el Reino Unido, la ONG Oxfam empezó a vender artesanías fabricadas por lo que fueron los refugiados chinos, ¿no? En sus propios locales. En el 64 se crea la primera organización de comercio justo. Esta primera organización de comercio justo lo que buscaba era eliminar los intermediarios y que el productor llegara directamente a ese consumidor final. No, digamos que ese propósito no se logró. Si bien es cierto, se logró disminuir esa cadena de intermediación, no se puede eliminar. De alguna manera se requiere de ese conocimiento que tiene el intermediario. Más adelante crece una serie de instituciones, de organizaciones que van de la mano del Fair Trade Organization, ¿no? La creación de redes internacionales que se dan en el 87 con la Organización Mundial del Comercio Justo. En el 84 se celebra la primera reunión de tiendas de comercio justo, y ya en el 97, digamos que en este decenio, lo que se desarrolla es ya el sello como tal, ¿no? El que genera a través de diferentes regiones ese sello que recae a los productos que cumplen con esos principios, con esa impronta, donde se les delega efectivamente esas características. Es así como, digamos, se va tomando fuerza y queremos traer a ustedes un análisis contextual y cómo este modelo del Fair Trade puede dinamizar el comercio en nuestras economías. Perfecto, muy buenas tardes, buenas noches a toda la comunidad académica que hoy se congrega en torno a esta presentación en el tercer día de nuestro seminario. Quisiera contextualizar todo lo relacionado con el comercio exterior en América Latina. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Luego de haber revisado lo correspondiente a la historia del movimiento alternativo de comercio justo, para poder finalmente demostrar que ese modelo alternativo tiene mucho que aportar a las dinámicas de comercialización internacional que se desarrollan desde cada uno de los 20 países que integran nuestra América Latina. En ese sentido, hablemos de qué perspectivas tiene el comercio exterior en América Latina, teniendo muy presente y resaltando la importancia de lo que es la integración regional como elemento clave en una recuperación necesaria en nuestra región y frente a unas dinámicas muy particulares que vamos a analizar que reflejan esa necesidad imperante de unirnos como latinoamericanos. Hablaremos entonces de cuáles son los cambios que se están desarrollando en el ámbito de la globalización, de la misma manera cuáles son los impactos que tiene esta realidad, pero también de manera muy breve abordaremos cómo el COVID y la pospandemia genera un impacto directo en todas las dinámicas de comercialización en América Latina y finalmente algunos aspectos de la integración regional. De esta manera, hablemos entonces de qué cambios presenta la globalización. De manera muy interesante vemos a algunos teóricos de la globalización hablando de una globalización regionalizada. Se trata entonces de una dinámica en la cual a partir de los años 90 lo que configuraba un proceso de interdependencia generalizada y creciente encuentra hoy en el año 2021 una nueva realidad, luego de que diferentes
países reconocidos como potencias planetarias comienzan a generar unas dinámicas que generan también cambios específicos con una clara afectación a lo que somos nosotros como latinoamericanos. Hablemos entonces, por ejemplo, de las tensiones comerciales. Todos tenemos claro que desde el año 2008, a partir de lo que fue el gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, se generó una dinámica en la cual, a partir de la imposición de barreras u obstáculos al comercio, específicamente barreras arancelarias, se genera una distorsión en lo que es el intercambio con la República Popular de China. Esa realidad genera entonces una respuesta que lleva al planeta Tierra a una consecuencia en la cual se generan unas realidades específicas que ralentizan y que inclusive llevan a una disminución del comercio. Esa tensión comercial se mantiene a día de hoy con el presidente Joe Biden, específicamente con las restricciones que impone para que inversores norteamericanos se desplacen a territorio chino y en el sector de comunicaciones como sector de seguridad se generen inversiones específicas. Con relación a las tensiones tecnológicas, hemos sido testigos de aquella realidad en la cual las grandes empresas, empresas de manufactura y poseedoras del componente tecnológico también sufren la consecuencia de esa tensión comercial, y lo que estamos viendo en este momento es una carrera a manera de guerra fría, como se le reconoce, guerra fría tecnológica, en la que los Estados Unidos lucha por tener el dominio planetario de esas tecnologías específicamente relacionadas con la inteligencia artificial, relacionadas con el Internet de las cosas que se puede desarrollar bajo el esquema de la tecnología 5G, pero también una realidad donde hay bloqueos como el que pudimos observar en relación a la empresa multinacional Huawei. Asimismo, nos estamos enfrentando a un debilitamiento de la cooperación multilateral, que es una problemática específica que afecta en gran medida a los países de América Latina, toda vez que se están generando bloqueos al desarrollo de las operaciones comerciales. Es decir, nos estamos enfrentando a una dinámica en la que retrocedemos en aquellos que fueron reconocidos como alcances, que favorecían el ingreso de productos de nuestro territorio a mercados con un alto poder adquisitivo. De la misma manera, nos encontramos frente a una regionalización de la producción que representa una contracción en la demanda, toda vez que las grandes potencias que asumieron en su momento la deslocalización de la producción para producir más barato, ahora reconsideran esa fórmula y quieren regresar a la producción local, entendiendo la misma como una oportunidad para favorecer la demanda de mano de obra, es decir, para enfrentar crisis en función del empleo, que ahora, a partir de la relocalización, podría encontrar una alternativa. Sin embargo, todos sabemos que eso restaría competitividad a las empresas de esas primeras potencias, y en ese sentido surgen entonces dos conceptos que muy seguramente ya serán reconocidos por ustedes. En primera instancia, el reshoring o la relocalización. Las potencias planetarias, las grandes demandantes de bienes y servicios, pero también grandes oferentes, se centran ahora en una producción local que les resta competitividad, pero que podría favorecer el empleo. Eso llevó a una reformulación del concepto, y en ese sentido se plantean el nearshoring. Y el nearshoring no es otra cosa que la posibilidad de producir deslocalizando, pero en espacios geográficos que representen por su cercanía una ventaja directa. Es ahí donde los países de América Latina podríamos tener alguna oportunidad, específicamente con lo que representa la estrella del sur, como se les reconoce, los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, hay una limitación. Se fija 3 horas de vuelo como la distancia dentro de la cual se crearía el perímetro en donde implementar el concepto del nearshoring. Por otra parte, es importante hablar dentro de la contextualización del planeta y la dinámica de comercio internacional
cómo se presenta una disminución del comercio de bienes en un nivel muy significativo que representa un 9.2% de contracción. De esta manera, a través de esta gráfica que les presento, quiero que observemos lo que ha representado una década de oro presente entre 1990 y el año 2000, una realidad donde el intercambio comercial de bienes presentó un dinamismo muy favorable, pero que luego de la aparición de esa crisis de las subprimes en los Estados Unidos a partir del año 2008, encuentra una dinámica contraria, genera la mayor crisis presente de este nuevo milenio, y que a pesar de presentar un nivel de recuperación para el año 2010, no logra conseguir que sea una recuperación sostenida. Y enfrentamos entonces nuevamente otro duro golpe para la comercialización internacional, que está representado en la aparición de la pandemia del COVID-19, donde encontramos como cifra que nos entrega la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, una contracción, como ya lo decía, del 9.2%. Es decir, estamos hablando de que nos encontramos en una depresión en materia de intercambio comercial de bienes. Por otra parte, resulta muy interesante revisar esta gráfica, donde vemos que tradicionalmente el Profe Fernando Rusi. Sí. Ya, si no. Gracias. Fernando, parece que perdimos comunicación con él. Sí, sin embargo, quisiera hacer algunas acotaciones mientras Fernando, por problemas técnicos, quizás se nos desvinculó. Hay algunos elementos importantes alrededor del comercio justo que se han destacado en nuestra conferencia y tienen que ver precisamente con el tema de que la misma maneja 10 criterios que son fundamentales en toda la orbe. Una primera que tiene que ver con la oportunidad para productores desfavorecidos. Ustedes saben que en nuestras regiones uno de los inconvenientes más fuertes es la dignificación de la labor que se hace en el campo, en el sector primario. La mayoría de nuestros países son países que en determinado momento fueron caracterizados como países commodities, o sea, países que lo único que pueden hacer en el contexto internacional es comercializar recursos naturales sin ponerles valor agregado. Y es aquí donde encontramos una oportunidad histórica, y es la oportunidad de que la tecnología hoy vale muchísimo, pero que no tiene mayor importancia si no cuenta con materias primas, y eso lo tenemos nosotros. Pero la responsabilidad está, por supuesto, en la cuantificación y en la cualificación de nuestros recursos naturales, en lo que se denomina el concepto de la cuantificación de esa biodiversidad biológica y biodiversidad económica. Por el otro lado, mientras se comunica o se conecta a nuestro conferencista, nuestro panelista, aparece el tema de la transparencia y la responsabilidad en los procesos comerciales, que es un elemento sine qua non
de lo que significa la justicia, no solamente la justicia comercial, sino también la justicia social. El tema de las prácticas comerciales alrededor del precio justo y lo que significa el pago en condiciones adecuadas. Recuerden ustedes que normalmente en el contexto del comercio internacional, a nosotros nos imponen los precios de los productos que nosotros comercializamos. Y eso genera una distorsión grandísima cuando los costos de producción en términos prácticos siempre los coloca quien inicia su actividad productiva. No sé, profesor Fernando, ¿ya estás con nosotros de nuevo? Sí, doctor Fernando, pido excusas, algún fallo en internet me interrumpió. Bueno, señor, puedes continuar, por favor. Perfecto. De esta manera, retomando lo relacionado con el contexto global, con los cambios que enfrentamos en la globalización, podemos ver que esa realidad, fruto del contexto de pandemia, nos lleva a un decrecimiento del 9.2%. En este sentido, América Latina tiene una clara incidencia desde lo que es el contexto global. Y entonces, centrémonos en el análisis de qué es lo que ocurre en América Latina. Enfrentamos igualmente una disminución en los niveles de comercio, tal y como se reconoce en el espacio regional, toda vez que nuestra dinámica de intercambio con esos países que han sido tradicionalmente los principales socios comerciales, pues se ve truncado por esa disminución en la demanda, que consecuentemente para nosotros representa una disminución en nuestras exportaciones. De la misma forma, la dinámica que ha adoptado América Latina, cada uno de los países que integran la región, es una dinámica de reprimarización de las economías. Habíamos alcanzado cierto nivel de desarrollo a partir del año 2000, en el que conseguíamos exportar productos con valor agregado, pero nuevamente, tal y como vamos a ver en las próximas gráficas, encontramos que las exportaciones de cada uno de los países de América Latina encuentran en esa exportación primaria la oportunidad para solventar lo que no está representando la exportación de bienes con alto valor agregado que son obtenidos en nuestro territorio. Por otra parte, lo concerniente a la fragmentación regional, veremos cómo esos bloques de integración comercial que revisábamos en la sesión de ayer han tenido un decrecimiento en su dinámica de facilitación para el intercambio comercial. Así, podríamos decir que en el contexto de integración regional hemos demostrado tener poca resiliencia, una capacidad limitada para enfrentar esa realidad de contracción de demanda, de cambios en la estructura de globalización, donde las regiones se centran en producir local, pero también en comercializar dentro de la misma región. Esta es una realidad que de la mano de la información que nos entrega la CEPAL podemos contrastar. En ese mismo sentido, vemos que América Latina, en su proceso de integración regional, presenta una dinámica que no ha sido la más favorable en los últimos años. Y esto teniendo una revisión, como lo veremos en la siguiente diapositiva, en la que podemos identificar que principalmente las exportaciones intrarregionales se concentran en bienes primarios, más no en aquellos que tradicionalmente eran los que intercambiábamos entre nosotros, que son intensivos en manufactura. Por otra parte, la integración con diversificación entonces se ve castigada en esa dinámica de intercambio fruto del contexto internacional y fruto de las distorsiones internas. Doy paso entonces al profesor Manuel para abordar nuevamente desde lo que representa el comercio justo esa posible empatía o punto de convergencia de lo que es un modelo alternativo de comercialización y las dinámicas de intercambio comercial.
Perfecto. Después de hacer ese contexto y mostrar las realidades que se vienen dando frente a las economías y los determinantes que se están manejando actualmente, vemos cómo es el comportamiento, cómo se ha venido dando esa tendencia exponencial de lo que ha sido el comercio justo. Inicialmente les contábamos que hemos trabajado con la Universidad Europea de Canarias esa percepción que se tiene en términos de las prácticas del comercio justo. España se convierte en uno de los países con mayor recepción de productos con sello Fair Trade. Sin embargo, no ha dinamizado de la misma forma las exportaciones o el desarrollo de productos que cumplan con esas características. Sin embargo, han sido uno de los grandes pioneros en la aceptabilidad y en el reconocimiento de esas categorías que tienen como impronta el Fair Trade. Vemos cómo desde el 2000 al 2016 ha aumentado de forma ascendente lo que tiene que ver con el comercio justo y las importaciones que han tenido. Esto está expresado en millones de euros, ¿no? En el 2009, 9,6 millones de euros, al 2016, que tenemos registro, más de 40 millones de euros en ese sentido. Aquí podemos observar cuáles son los volúmenes de venta frente al Fair Trade reportados por productos en el 2017 y 2019. Aquí hay también una serie de análisis muy interesantes, ¿no? De lo que ha sido los productos de mayor auge entre 2017 y 2019. Vemos muy importante el banano, aquí está expresado en toneladas métricas, ¿no? Más de 641.000 toneladas de banano, al 2019 747.000 toneladas. El café de 214.000 toneladas a 218.000 toneladas. Las flores que se expresan en tallos han aumentado también en aproximadamente un 5 al 7%. De igual manera, los cereales han tenido una proporción también importante. Las pulpas, que iniciaron en 2018 como un producto Fair Trade, aumentaron casi en un 100%. Hay una particularidad frente a este último producto, que es los balones deportivos. Colombia es uno de los mayores exportadores bajo el sello Fair Trade en la exportación de productos a nivel mundial de balones deportivos. Aquí vemos cuáles son esos productos certificados en América Latina. En países como Brasil, Bolivia y Perú, que tienen en sus políticas públicas el dinamizar e incentivar los productos bajo sello Fair Trade, pues son los que mayor amplitud tienen en los productos, ¿no? Ya con, con los diferentes sellos. Argentina tiene un volumen importante. Colombia hasta ahora va con el café, cacao, banano, uchuva y maracuyá. Perú, como lo logran ustedes determinar, tiene más de 14 productos, y en ese proceso va, y lo que explicaba el profesor Fernando Sánchez, será una potencialidad en América Latina frente a una serie de demandas en este tipo de productos y cómo América Latina puede ser un gran proveedor para diferentes economías. Estas son las tendencias interregionales que se han venido dando frente a cada una de las regiones, Estados Unidos, Unión Europea y el resto del mundo. Digamos que esto se da en América Latina y el Caribe, como estas variaciones de las exportaciones e importaciones de acuerdo al destino, ¿no? Vemos América Latina, Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del mundo. Vemos cómo va, digamos que un déficit, ¿no? Un decrecimiento frente a ese comercio internacional. Frente a las conclusiones, ya para terminar, el profesor Fernando Sánchez dará las respectivas conclusiones. Fernando Rusi, perdón.
Gracias, profesor Manuel. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver una realidad en la cual se da una estructuración en el proceso de intercambio global, pero no solo en el Bueno, creo que tenemos algún tema técnico que nos está impidiendo escuchar el remate de las conclusiones planteadas por el profesor Rusi. Sin embargo, podemos, retomando algunos de los elementos aquí definidos, establecer... Efectivamente, nos tienen que hacer pensar en aquella realidad en la que, por ejemplo, en el ámbito del hemisferio americano, el tratado TMEC abre una potencialidad desde nuestra proximidad con los Estados Unidos mexicanos, toda vez que este bloque de integración tiene a un país como los Estados Unidos mexicanos dentro de una posición privilegiada. Asimismo, lo que ayer identificábamos como una alianza del Pacífico que tiene al espacio de comercialización reconocido como la ASEAN, esa asociación de países del sudeste asiático, con esa potencialidad de 10 países que se suman a 5 más, dentro de los cuales se encuentran la China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, configurando un espacio geográfico que, a pesar de comenzar a producir y comerciar regionalmente, abren una brecha de oportunidad para América Latina en el sentido de proyectarse a 2030 con 250 millones de personas más. Esto representa mayor demanda de alimentos, mayor posibilidad de intercambio en una realidad donde América Latina es reconocida como la potencial despensa del planeta. De esta manera, esperamos que haya sido de su provecho esta revisión. Quedamos atentos a la formulación de preguntas. Muchísimas gracias para todos. Bueno, muy bien, muchas gracias, profesor Rusi, profesor Manuel Torres. Tenemos una pregunta, se las transmito a ustedes. ¿De qué manera el modelo de comercio justo en época de pandemia y pospandemia contribuye a una mayor dinamización del comercio internacional de los países latinoamericanos, donde además el crecimiento exponencial de las tecnologías son una realidad? Muchas gracias. Efectivamente, el modelo alternativo de comercialización comercio justo muestra de manera muy positiva la dinámica de crecimiento que viene reflejando de manera histórica. En este sentido, hablar de comercio justo es hablar de un modelo que permite que a través del uso del sello se realice el intercambio comercial, favoreciendo lo que son las demandas de un consumidor que es un consumidor más informado, un consumidor que efectivamente demanda, si no son productos nutracéuticos, son productos que reúnen la condición de ecológico. En ese sentido, en el ámbito del comercio internacional, la oferta con ese sello distintivo, tal y como lo hacen otras comunidades, al mejor estilo del sello halal para la comunidad de musulmanes o el sello kosher, permite dar un sello distintivo, una característica diferenciadora. Y en esto, lo que hoy representa la cuarta revolución industrial, pues abre un espectro de posibilidades, de potencialidades a partir de lo que son las nuevas dinámicas de intercambio comercial y de las nuevas dinámicas de desarrollar el mercadeo digital. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí en el webmaster. Dice, ¿qué variables y procesos se consideran en el modelo propuesto para modificar el rol de los intermediarios? ¿Y qué impacto tiene en la competitividad de los micro y pequeños productores la garantía de un precio mínimo, particularmente en la innovación y el desarrollo tecnológico para competir frente a las empresas más grandes? Esta pregunta le es dirigida al profesor Manuel Alejandro Torres.
Específicamente, en relación a la comercialización bajo el sello de comercio justo, encontramos que el rol del intermediario es un rol que se revierte. ¿En qué sentido? Tal y como en la historia, Intermón Oxfam, como ONG encargada de difundir el modelo, de fomentar su desarrollo, buscó la forma de eliminar a los intermediarios del proceso de comercialización. Sin embargo, entendió prontamente que no era posible eliminar dichos intermediarios y de esta manera el modelo se permea para eliminar esa realidad en la cual la mayor proporción de la rentabilidad se queda en ese intermediario. ¿Qué es lo que hace el modelo entonces? Genera una posición en la cual el intermediario tiene que cofinanciar la producción. De la misma manera, se vuelve un canal para transferir lo que corresponde a la prima de comercio justo, que es hasta ese 30% de valor adicional de esos bienes que son comercializados internacionalmente en esos espacios donde hay un nicho de mercado específico. Favorecimiento para micro, pequeñas y medianas empresas. Está totalmente habilitada la posibilidad. El modelo está pensado en la organización de productores, la creación de cooperativas y la organización de productores. En ese sentido, si la micro y pequeña empresa está en capacidad de generar el acopio de los bienes o la producción, la manufactura de los mismos, pero de la misma manera está en capacidad de trabajar de manera conjunta con esos productores primarios, en el caso en que estemos hablando de intermediación, pues entonces se puede beneficiar también de la certificación. Para ser intermediarios tenemos que certificarnos de comercio justo. Muy bien. Tenemos otra inquietud presentada por Cindia Vega. Dice de manera textual: ¿qué medidas concretas, a vuestro parecer, se debieran implementar a nivel de países para potencializar el comercio justo internacional? Afortunadamente, el modelo ya tiene una dinámica en la que se proyecta desde el reconocimiento de la condición de calidad, desde el reconocimiento del respeto por las tres esferas económica, social y ambiental. Y en ese sentido, ese es el mejor difusor. Hablar con un europeo de productos de comercio justo es hablar de la realidad en la cual dicho producto representa calidad, representa respeto al medio ambiente, representa un fomento en el desarrollo de esas comunidades productoras, es decir, el productor primario. Claramente, la participación de esa voluntad política que acompañe el proceso potencializaría lo que es su difusión. Encontramos un país como Brasil, donde dentro de su normatividad se fomenta el desarrollo del modelo de comercio justo. En un país como Colombia, identificamos a la economía solidaria como esa economía alternativa a la que se puede sumar el comercio justo, pero todavía hay una tarea pendiente para fomentar ese modelo alternativo de comercialización que dé prioridad al ser humano y no a la generación de rendimientos económicos. Y una última pregunta dentro de esta importante disertación alrededor del comercio justo. ¿No es una utopía desde la economía pensar en que el comercio justo lo que le importa no es el valor de los bienes, sino la comercialización de los mismos? Efectivamente, estaríamos hablando de que no es una utopía. Y no es una utopía tal y como está demostrado el comercio creciente, la forma en que se ha involucrado América Latina, certificando cada vez más productos, y no es una utopía teniendo en cuenta lo que son los mismos compromisos adquiridos por 193 estados en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas en torno a la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese mismo sentido, si dijésemos que el comercio justo es una utopía, de la misma manera podríamos decir que el compromiso de la humanidad por enfrentar todas esas realidades que nos están llevando a la extinción sería una utopía. Y es todo lo contrario. Somos conscientes de que sí existen otras formas de comerciar. Tenemos muy claro de que el productor primario se puede beneficiar de nuevas dinámicas,
sabemos que podemos producir bajo el contexto del desarrollo humano sostenible y en ese sentido no es una utopía. Muchas gracias, profesor Fernando Rusi. Muchas gracias, profesor Manuel Torres. Paso a dar algunos datos y a citar unas conclusiones, siendo justo con los tiempos que tenemos para tal fin. Para el año 2019, el 1% más rico de la población mundial poseerá más riqueza que el resto del planeta. Actualmente, 8 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, que corresponden a la mitad de la humanidad. Durante los próximos 20 años, 500 personas legarán o heredarán 2.1 billones de dólares a sus herederos, una suma que supera el Producto Interno Bruto de la India, un país con una población cercana a los 1.800 millones de personas. Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de $3 entre los años 2019 al 2021, mientras que los del 1% más rico se han incrementado en 182 veces. El director general de cualquier empresa incluida en el índice bursátil FTSE, donde se categorizan las 100 empresas más importantes del mundo, gana en un año lo mismo que 10.000 trabajadores de las fábricas textiles en Bangladesh. El nuevo estudio de The National Economic de los Estados Unidos expresa que los ingresos del 50% más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que los del 1% más ricos han aumentado hasta en un 350% en el mismo periodo. En Vietnam, el hombre más rico del país gana en un día más de lo que ganan los más pobres en 10 años. Esta es una justificación más de lo necesario que es implementar en el mundo y particularmente enfatizar en América Latina la temática del comercio justo. Pero ahí también hay otros elementos importantes de tomar en consideración. América Latina, en términos de comercio justo, podría tener un potencial de aportar el 19.2% de todos los bienes de primera instancia que se consumen en el planeta. Podríamos soportar el 20.4% de los productos primarios que requiere el mundo para su desarrollo productivo, siempre y cuando cuantificáramos nuestra producción, nuestra productividad y nuestros factores de competitividad. Y podríamos potenciar hasta el 37.9% de toda la competitividad a nivel mundial si le aplicáramos procesos tecnológicos y particularmente en el sector agroindustrial, como sucede en Colombia, donde tenemos un potencial de 15 millones de hectáreas productivas, de 115 millones de hectáreas productivas para la comercialización de bienes y servicios primarios. También tenemos que decir, dentro de lo que pudimos extractar de esta interesante disertación, que se propende por garantizarle a los trabajadores buenas condiciones de trabajo, desarrollar sus capacidades, promover precios sustentables y sostenibles a través de cadenas de producción, a través de centros de acopio, de modelos de productividad asociados y transformados, de modelos sostenibles y sustentables, de un respeto, por supuesto, por el medio ambiente, por la no discriminación, por la equidad de género, por la libertad en términos del comercio, de enfatizar en acciones asociadas al trueque propio de nuestras comunidades indígenas, de proteger el trabajo infantil en el sentido de que los niños tengan primero una prioridad en términos de escolaridad y no tengan que destinarse desde sus primeros momentos a actividades laborales. Y por el otro lado, el pago de elementos asociados a lo que tiene que ver con precios que respondan al volumen de trabajo cuando son actividades artesanales,
actividades mecanizadas, actividades de transformación y actividades de base tecnológica, volviendo a algo que también hoy es importantísimo de tomar en consideración, que son las tecnologías más limpias. También dentro de la misma nos resaltaban el hecho de que el comercio justo es un sector importante para la economía solidaria, promueve el desarrollo integral sostenible desde lo urbano y de lo rural. Su fin no es necesariamente el lucro, da oportunidades a los grupos productores más desfavorecidos, promueve el contacto directo entre el comprador y el vendedor, apoya la colaboración entre el productor y la comercialización a través de la transferencia tecnológica, tiene en cuenta las circunstancias del grupo productor y su entorno, genera un fortalecimiento de las capacidades a través de la asistencia técnica y de la transferencia tecnológica, permite el asesoramiento técnico por el desarrollo de personas y de productos a través de modelos asociados a lo que hace la academia y maneja mercados futuros garantizando que en los productos que son perecederos no hayan pérdidas tan grandes como los que hoy día se dan. Y por último, el tema de la prefinanciación, que es una forma de economía circular que le permite dignificar a los productores primarios su actividad laboral. En ese sentido, y claro, quedándonos muchos otros elementos de reflexión, podemos decir que la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales hoy se ha hecho presente con este importante aporte desde la academia, que serán elementos que ustedes tendrán que tomar en consideración en su futuro y en su presente productivo, profesional y responsable, por supuesto. Agradecemos al profesor Fernando Rusi, al profesor Manuel Torres y a todas aquellas personas que nos acompañaron el día de hoy, recalcándoles que la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales es un centro académico de alta calidad que tiene el honor de poderles servir a ustedes desde los escenarios que así lo consideren. Muchas gracias y damos la palabra a quienes son los responsables del cierre. Muchas gracias, profesor Fernando. Ha sido una excelente conferencia. Agradecemos a los profesores Manuel Torres y Edgar Rusi. La exposición ha sido francamente muy estimulante y estas últimas cifras que nos ofreció el profesor Fernando Sánchez realmente han sido desafiantes. Sin duda hay mucho que debemos avanzar en torno a la temática del comercio justo en América Latina. A todos los asistentes queremos agradecerles su participación. Vimos ahí algunas preguntas tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a estar compartiendo esta conferencia el día de mañana en el canal de YouTube. Hay un link para ello que vamos a estar compartiendo también y van a estar todas las conferencias en la misma sección para que puedan ubicarlas. Los esperamos para el cierre este viernes. Recuerden que mañana no tenemos conferencia porque sí hay eliminatorias de fútbol en América Latina, así que cerramos el día viernes. Será nuestra cuarta y última conferencia. Como anfitriones, nosotros en Chile tendremos el honor de cerrar el evento y estará con nosotros el doctor Marcos Gómez Segovia. Él nos dictará la conferencia sobre oportunidades para la integración regional pospandemia. Nos encontramos entonces el viernes. Tengan todos muy buenas noches.